noches, es un gusto para mí saludarlos en este nuestro segundo capítulo de la tercera temporada de los Viernes de Sueño. Recuerden que esto es un espacio creado para hablar de los temas que pueden ser relevantes para ustedes, que tengan que ver con sueño, con la salud en general. Y por eso, si ustedes creen que estos les pueden servir a alguna persona que conozcan, ayúdenos a compartirlos, que estos lleguen a muchas personas y así cada vez vamos a ir mejorando el sueño de todas las personas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del sueño, pero vamos a hablar digamos, de otra situación de salud que es muy importante y esto lo hacemos en el marco de la conmemoración internacional, si no me corregirá la doctora más adelante, de la salud mental. El próximo 10 de octubre se hace esta conmemoración y en realidad recuerden que estos días mundiales son un espacio para reflexionar y para mejorar este ámbito en diferentes personas. Entonces, hablar de salud mental es muy necesario y por eso el día de hoy quisimos aprovechar esta conmemoración para hablar sobre la salud mental y cómo esta influye o cómo esta se relaciona con la buena calidad de sueño. Y para eso, pues el día de hoy nuevamente nos acompaña nuestra psiquiatra del Centro de Sueño y Neurociencias. Ella es la doctora Ilia Espíndola Jaramillo. Ella está especializada en psiquiatría y también en psiquiatría en niños y adolescentes y bueno, también tiene un diplomado en medicina del sueño y bueno, ya tiene muchos años de experiencia en todo esto que tiene que ver con la salud mental. Así que buenas noches, doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, buenas noches. Un gusto volver a estar con ustedes y poder participar en la conmemoración de este Día de la Salud Mental, bueno, del 10 de octubre. Muchísimas gracias. Y bueno, pues cada vez sabemos más de la salud mental, pero en realidad me parece que a veces queda como un concepto ahí muy abstracto y hay que aterrizarlo. Entonces, me gustaría empezar esta noche con esta definición. ¿Qué es la salud mental? Sí, claro. La salud mental, bueno, la podemos definir como un estado de bienestar en donde una persona es capaz de reconocer tanto sus capacidades, sus aptitudes y como también sus áreas de oportunidad. Al conocer todas estas capacidades y deficiencias, ayuda a que la persona pueda desempeñarse en su día a día, ser capaz de manejar el estrés diario y sobre todo trabajar de forma productiva y fructífera y de esta forma contribuir a nuestra comunidad. Creo que es algo muy importante porque muchas veces la salud mental o cuando escuchan este término se refieren a la presencia de trastornos psiquiátricos, ¿no? Va en relación a tratar a las personas que tienen alguna afectación en cuestión de esta estabilidad o salud, ¿no? Pero realmente no, sino que va relacionado a buscar el bienestar en general de una persona. Por eso muchas personas cuando dicen, bueno, es que yo no voy al psiquiatra o voy al psicólogo porque pues no estoy loco o no tengo como ningún problema, ¿no? No necesariamente se requiere tener un problema para poner atención a nuestra salud mental, sino al contrario, el poner la atención de forma constante nos ayuda precisamente a mantener este equilibrio y ser realmente funcionales y irnos armando de cada vez mayores estrategias y aptitudes para enfrentar nuestro día a día. Claro, realmente me parece que no tienes mucha razón, nunca se piensa en este sentido tan amplio, ¿no? O sea, no es nada más que yo me sienta bien, que no esté triste, que no esté preocupado, sino también que yo sea funcional, que sea productivo. Y creo que un tercer punto que mencionas y que tampoco consideramos frecuentemente es la manera en que nosotros vamos a aportar a nuestra sociedad o al lugar en donde estamos. Y eso es muy importante porque, bueno, al final, pues vivimos en una sociedad y yo creo que todos podemos ver que cada vez a veces es más difícil convivir, ¿no? O sea, todos estamos como muy acelerados, muy estresados, muy ensimismados. Y entonces eso hablaría, digamos, de que de manera global, pues tenemos mala salud mental. Eh, ¿Cómo andamos los mexicanos en salud mental? Pues creo que en estos 18 meses que llevamos en cuestión de la pandemia nos ha dado la oportunidad de que se amplíe más el conocimiento sobre la salud mental y que también se vea la necesidad de poner más atención a este rubro de la salud
Y creo que ha ayudado bastante porque ese estigma que lamentablemente ha seguido a la salud mental durante muchas décadas, el día de hoy se está disminuyendo y las personas están siendo más conscientes de lo importante que es la salud mental. Definitivamente en este tiempo pues se ha observado un incremento significativo de distintos trastornos, ¿no? Por el aumento de factores de riesgo en este periodo, bueno, muy referido a la pandemia y todos los cambios que ha desatado en toda la población. Entonces, sí ha habido un aumento en cuestión de trastornos de la salud mental, pero creo que también el beneficio ha sido que se ha visto la necesidad de mejorar esta área en cuestión de salud tanto en nuestro país como a nivel mundial, ¿no? Y que las personas se han hecho más conscientes de la necesidad de llevar o tener una buena salud mental. Y en este sentido, justamente, ¿cómo puedo yo saber si tengo una buena salud mental? Porque a lo mejor, pues yo vivo el día a día y digo, pues yo estoy bien, ¿no? No tengo ningún problema, no estoy triste, lo que decía hace un rato, pero ¿qué puntos como muy específicos yo puedo ver en mí o en las personas que me rodean como para saber si requiero hacer algo al respecto? Claro, sí. Creo que el hecho también de que nosotros pongamos atención a cómo nos conducimos en nuestro día a día, pues nos va a ir dando la pauta de saber si tengo esta buena salud mental o no. Por ejemplo, si nosotros mantenemos un adecuado equilibrio entre los estresores que recibimos todos los días, pero también a la par lo vamos equilibrando con actividades que a mí me generan bienestar, que disfruto, que me doy esos tiempos y que aparte disfruto todas las actividades que hago, me siento contento, me siento despierto, me siento motivado, descanso adecuadamente, al otro día me despierto con la energía para seguir avanzando, para crear nuevos planes, para relacionarme de forma adecuada con las demás personas, tanto con los miembros de nuestra familia como con los miembros o con las personas de nuestro trabajo. Creo que si nosotros disfrutamos y nos sentimos plenos en cada una de estas áreas, estamos teniendo un adecuado equilibrio y por lo tanto voy a tener una buena salud mental. Pero si nosotros empezamos a observar que en alguno de estos áreas, en alguna de estas áreas no me siento de esta forma, entonces ahí sí hay que empezar a poner atención, ¿no? Pero sí el hecho, como lo dice la definición, ¿no? El estado de un bienestar y que ese bienestar tiene que ser de forma global, ¿no? De forma individual, de forma social, de forma colectiva. ¿Y la salud mental es importante solo en los adultos o ya somos los adultos los que nos preocupamos más? Pero en los niños también es importante. En los niños, ¿cómo podemos verlo? Porque a lo mejor el niño pues le va mucho en función de lo que hacen los familiares, los tutores, pero en el niño, ¿cómo podemos saber si tiene una adecuada salud mental en el niño? Y a lo mejor también si después nos platicas de lo que pasa en los adolescentes. Ujú. Sí, realmente creo que esta cuestión de poner una atención al cuidado de la salud mental es realmente como eh, se pone atención al crecimiento o al desarrollo del niño, ¿no? Cuando nos vamos, lo llevamos al pediatra y observamos que va alcanzando la estatura, el peso adecuado, los hitos del desarrollo. Prácticamente la salud mental debería de ser exactamente, pues, tomarla con esas mediciones y con esa precaución también, ¿no? El estar vigilando que el niño se esté desarrollando en un ambiente estable, en un ambiente donde se le proporciona protección, cuidado, se satisfacen sus necesidades, se les da la oportunidad de aprendizaje, de aprender formas de cómo interactuar con las demás personas, con la sociedad. Entonces creo que esta parte debería de ir a la par de cuando nosotros vamos checando el desarrollo de los niños, ¿no? Porque también tanto el desarrollo emocional como el desarrollo social es parte de esa integridad que debe de ir cumpliendo el pequeño, ¿no? Definitivamente los responsables de poder crear una adecuada y de proporcionar una adecuada salud mental, pues van a ser las personas cuidadoras de ese niño, ¿no? Idealmente los padres. Hay veces que no se puede de esta forma, pero sí un cuidador con el que
puede ejercer un vínculo, ¿no? Creo que esta parte del vínculo es fundamental para que en esa personita que está creciendo se desarrolle una buena base para tener una adecuada salud mental. El hecho de que ellos se sientan protegidos, de que sientan que su ambiente es seguro, que van a ser auxiliados, se les va a cubrir esas necesidades, es muy importante para que se sienta con la seguridad de explorar y de interactuar con su medio externo. Si en el lugar en donde él vive no se le proporciona esta seguridad y es un lugar amenazante, pues entonces va a asumir que el exterior es exactamente de la misma forma. Entonces, ¿cómo va a impactar? Pues que va a ser un niño que no se quiere separar del núcleo familiar, o puede ser un niño que se siente muy apenado, muy asustado de interactuar con los demás niños, ¿no? Y obviamente esto cada vez se va a ir reforzando y reforzando más, porque si al empezar su vida escolar y que no cuente con estas herramientas que debería de haber empezado a desarrollar a partir de la familia, pues entonces lo va a llevar a que le cueste mucho trabajo relacionarse, a que no tenga amiguitos, a que le cueste más trabajo aprender, a vivir un rechazo social, y eso pues va a ir reforzando o va a impactar en su autoconcepto. Y si ese autoconcepto llega a ser deficiente, pues entonces lo va a poner en un mayor riesgo de más adelante tener un desequilibrio en su salud mental o ponerlo en riesgo de algún trastorno, ¿no? Por ejemplo, trastorno de las emociones en la infancia, en la adolescencia, por ejemplo, el consumo de sustancias, el empezar a tener actividades de riesgo, ¿no? Entonces, la salud mental es importante en todas las etapas de la vida. De acuerdo a cómo nosotros vamos creciendo, nuestras necesidades van siendo diferentes, ¿no? En la infancia, pues como mencionamos, los papás procurar este medio seguro para que el niño se sienta con la seguridad de explorar su medio externo. En la adolescencia ya no es el mismo cuidado que cuando son pequeñitos, ¿no? Sino que en la adolescencia, pues ellos requieren su espacio, pero a la par y acompañados con la guía de los papás, ¿no? Ya no van a estar sobre ellos, pero sí el mantener una comunicación constante, el conocer las amistades con las que se relacionan, estar en contacto inclusive con los papás de los amigos, ¿no? Porque de esta forma va a haber una mayor seguridad, una mayor confianza entre los adolescentes y sus padres, y por lo tanto cuando ellos identifiquen que hay algún problema, pues se van a sentir en la confianza de comentarlo, ¿no? En la edad adulta, bueno, pues conforme van aumentando nuestras responsabilidades, nuestros estresores, es posible que las herramientas o las estrategias de afrontamiento que yo tenía en la infancia o en la adolescencia ya no me funcionan, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos que hacer una evaluación o reevaluar las capacidades que tengo y si en ese momento me son suficientes o si no. Y si ya no es, pues es el momento de poner atención y empezar a trabajar nuevamente. Y bueno, también cambia muchísimo ya en personas adultos mayores, ¿no? En esta etapa de la vejez es también un tema muy importante porque se empieza a vivir un duelo Claro. constante que va en relación a las pérdidas continuas, tanto de nuestras habilidades, de nuestra facilidad o de las actividades que hacemos, ¿no? De cómo resolver los problemas. Entonces, poco a poco vamos a ir perdiendo las ganancias que tuvimos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy impactante para una persona que si bien era muy independiente, era proveedor, era una persona socialmente competitiva, ¿no? Y de pronto ir dejando cada una de esas actividades y ganancias que había tenido, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces también aquí en cuestión de la edad adulta, de la vejez, creo que también es un punto en donde debemos de poner como mucha atención porque es una etapa que cuesta trabajo asimilar y adaptarse. Bueno, entonces digamos que haciendo como un resumen o puntualizando, los niños necesitan esta sensación de seguridad, que sus necesidades sean satisfechas, que tengan como esta seguridad de que cualquier cosa que pueda pasar están sus cuidadores, está seguro, está protegido. Y en la adolescencia, digamos que se tiene que mantener, ¿no? Y aquí a veces
a veces los papás sueltan mucho, ¿no? Porque como los adolescentes quieren estar solos y como pues ya están muy grandes, entonces sueltan y en realidad, según entiendo con lo que acabas de decir, hay que seguir ahí, ¿no? Hay que seguir pendiente, que sigan sabiendo que estás ahí, a lo mejor de una manera diferente, pero es importante. Y ahí me quiero detener un poquito porque a veces en los adolescentes justamente como hay cambios en el estado de ánimo y a veces son explosivos y demás, a lo mejor cuesta un poquito de trabajo tener la claridad de saber cuáles son los cambios normales y cuáles sí ya podrían ser focos rojos. Entonces, bueno, aquí nos podríamos detener un poquito para que nos digas en un adolescente cuáles son los puntos que no debo de dejar pasar o a qué cosas tengo que estar muy pendiente. Ujú. Sí, realmente es una etapa también muy sui generis, porque en esta etapa, digamos que dentro de la adolescencia que lleva a una evolución normal, pues los adolescentes buscan su independencia, buscan su autonomía, hay como un aumento de evolución, ¿no? Se quiere hacer todo y se siente uno con la capacidad de poder hacer todo, ¿no? Pero creo que aquí hay una parte importante en que aunque haya este aumento de evolución, este aumento de independencia, de autonomía, todavía nuestro cerebro se encuentra inmaduro y sobre todo una parte muy importante que es la corteza prefrontal, que es nuestro regulador, es nuestro juicio, es como nuestro freno de mano, todavía está muy inmaduro, ¿no? Entonces, riesgos que a lo mejor los adultos ya pueden percibir, en ese momento los adolescentes no los miden. Es por eso que comento que hay que estar junto a ellos, ¿no? Para permitirles ir avanzando, pero que cuando se requiera nosotros adultos ser ese freno de mano, ¿no? Es decir, ok, entiendo como tú el interés que tienes por hacerlo, pero a ver, vamos a evaluar qué riesgos hay, qué beneficios hay, ¿no? En cuestión de la adolescencia, realmente si la persona o el papá o el cuidador busca imponer, vamos a obtener una respuesta de enojo, se van a poner irritables, oposicionistas, desafiantes, ¿no? Porque ellos lo asumen con que se quiere seguir manteniendo ese control absoluto sobre ellos, ¿no? Entonces, estas herramientas o esta técnica ya no nos va a funcionar. Ahora es el momento de negociar, ¿no? De negociar con los adolescentes, de platicar con ellos, de darles esa información y de ser su freno de mano cuando es necesario, ¿no? Cuando nosotros sabemos que se van a poner en riesgo, ¿no? ¿En qué momento podemos pensar que algo malo está sucediendo con nuestro adolescente? Para saber cómo funciona estando mal, necesitamos tener muy claro cómo funciona estando bien. Y para saber cómo funciona estando bien, pues tenemos que conocer bien a nuestro adolescente, conocer el ambiente en donde se desarrolla, quiénes son sus amistades, cómo es su escuela, cómo trabajan en la escuela, sus maestros, los papás de sus amigos, cuáles son sus intereses, sus hobbies, qué cosas no les gusta, ¿no? Porque a partir de que nosotros conocemos a nuestro adolescente y sabemos qué disfruta y qué no disfruta, va a ser más fácil identificar cuando empieza a tener un problema. Sí es esperado que dentro de la adolescencia haya de pronto esta irritabilidad, como esta poca tolerancia a la frustración, pero si nosotros nos encontramos con estas respuestas constantes de irritabilidad, de negativismo, de aislamiento, de una conducta desafiante, pues entonces sí hay que prender esos focos rojos y darnos cuenta o investigar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque si sale fuera del patrón de comportamiento normal, pues entonces quiere decir que hay un cambio. No necesariamente que tenga que ser algo completamente malo, ¿no? O que algo muy malo esté pasando, pero está sucediendo algo. Entonces tenemos que Claro. acercarnos para investigar qué está sucediendo. Y entre más yo conozca y me relacione con todo el entorno y ambiente de mi adolescente, pues voy a tener más herramientas para poder intervenir en un momento apropiado y ayudarlo. Claro. Bueno, recuerden que estamos hablando de salud mental en el marco de la conmemoración del Día Internacional, que es el próximo 10 de octubre, y bueno, por eso el día de hoy quisimos platicar de este tema que es tan importante como ustedes han escuchado a lo largo de la vida. Recuerden que estos son nuestros viernes de sueño, esta es nuestra tercera temporada, y bueno, aprovecho para saludar a Araceli Martínez, muchas gracias por conectarte, a Magubi, buenas noches,
A Osiris, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí como siempre. Recuerden que nos ayudan mucho compartiendo este video para que llegue a más personas y también que si tienen preguntas, al final estaremos, bueno, la doctora estará aquí respondiendo todas sus dudas. Ahora me quiero regresar al adulto mayor porque con el adulto mayor muchas veces ya todo está como por sentado, ¿no? O sea, como, pues ya, o sea, es un adulto mayor y entonces, pues ya así es, o sea, se le olvidan las cosas, hay que tratarlos como niños, y si está, si duerme mucho, si no duerme, si está triste, si está ensimismado, si hace cosas o no hace cosas, como que a veces no se les presta atención, pero claro, tienes toda la razón en que ellos pasan por un proceso de duelos y de pérdidas y de reinventarse, ¿no? Y a veces no es fácil, sobre todo si ni siquiera tienen esta autonomía, esta independencia económica y a veces tienen que depender de terceros y las cosas son complicadas. ¿Y cómo se apoya al adulto mayor, ¿no? O cómo identificar en qué momento ya podemos pensar que requiere de una intervención para mejorar su salud mental. Porque digo, a lo mejor dirías, bueno, pues ya no trabaja, ¿no? Ya no tiene una vida muy productiva, entonces no pasa nada, pero ¿por qué sí es muy importante abordar la salud mental y cómo saber en qué momento hacerlo? Sí, claro. La verdad es que sí, el tema en cuestión de los adultos mayores es un tema como muy, muy amplio, porque mm, dentro de este envejecimiento se cursan por varias etapas, ¿no? A lo mejor desde la persona que es productiva y se jubila, o de pronto al ir disminuyendo sus capacidades, pues durante la vejez se van a pasar por distintas etapas, ¿no? Creo que algo que siempre es muy importante es que hagamos sentir importantes a las personas adultas mayores, ¿no? Que se sigan sintiendo personas productivas, personas eh, que pueden ser autosuficientes, personas que son validadas, ¿no? Que son queridas, porque también algo que llegan a asociar mucho es que como entonces yo ya no soy productivo, pues entonces su valor como persona disminuye, ¿no? Cosa que no es así, pero así lo pueden llegar a interpretar. Entonces, siempre hay que permitirles que sean lo más independiente que se pueda. Siempre permitir que tengan esa iniciativa, que se incorporen actividades de la casa o, bueno, anteriormente que se podían hacer actividades fuera de casa. Entonces, creo que eso ayuda muchísimo a que ellos se sigan sintiendo motivados, se sigan sintiendo productivos. Eh, el mantenerlos en actividad es algo que ayuda demasiado, ¿no? Ahora, en cuestión de los síntomas, digamos que en estos dos extremos de la vida, tanto en la niñez como en el adulto mayor, suelen ser similares sus síntomas, porque hay un predominio más de irritabilidad. A veces en los adultos mayores puede ser que no veamos tanto la tristeza o que no veamos tanto la labilidad emocional, pero sí están muy irritables, se enojan fácilmente, no quieren convivir, se aíslan, tienen mayores síntomas somáticos, por ejemplo, dolor muscular, dolores de cabeza, dolor de abdomen, ¿no? Empiezan así como a tener como más sueño a lo mejor durante la tarde, ¿no? Se empieza a alterar mucho su ciclo de sueño. Entonces, sí, de pronto se parecen mucho los cuadros en los niños y en los adultos mayores. Y creo que algo que también ha impactado mucho en estos 18 meses de pandemia es que lo percibimos o lo vemos por el lado de los adultos mayores que viven en familia, ¿no? Que tienen aquellos cuidadores o alguien con quien platicar y esto les ayuda. Pero hay personas adultas mayores que viven solas y que se tienen que sustentar solas, ¿no? Entonces, aquí el hecho de que se haya cortado su actividad diaria, por ejemplo, aquellos adultos mayores que acuden a las casas de día o a la universidad del adulto mayor, se perdió esas actividades, ¿no? Y entonces aquello que ellos les motivaba, que los hacía como sentirse pues activos, emocionados, ¿no? Pues de pronto se perdió y entonces ahora pues
¿qué hago, no? ¿Qué hago viviendo yo solo y sin poder convivir con las personas con las que convivía, ¿no? Porque hay algunos que pueden tener familia, pero también hay muchos que no tienen familia, ¿no? Entonces a mí una vez una paciente me dijo, bueno, pues es que yo ya acepté que es mi momento de vivir de mis recuerdos, ¿no? El aceptar que yo ya viví y que entonces ahora solamente pues sentar a pensar lo que he vivido, ¿no? Pero pues realmente no sabemos cuánto tiempo va a vivir. Puede ser un año, pero pueden ser otros 15 años. Y 15 años viviendo de recuerdos, pues es un poco desmotivante, ¿no? Es, es algo que no tiene que, por qué suceder, ¿no? Si bien puedes seguir viviendo y puedes seguir disfrutando de los años que viva, ¿no? Entonces, creo que sí, este tema del adulto mayor es muy amplio, pero creo que si cada uno de nosotros ponemos ese cuidado a nuestro adulto mayor, al sentirlo activo, al brindarle ese afecto, al involucrarlo en nuestras actividades, en nuestro día a día y hacerlo sentir parte de nosotros, pues eso va a ayudar muchísimo a que ellos sientan o continúen sintiendo esa motivación. Sí, claro, como bien dices, muchos viven solos y a veces aunque tengan familia, pues la familia se alejó para cuidarlos físicamente, pero pues ahí está la contraparte, ¿no? O sea, cuidamos que no se contagiaran, pero la salud mental también puede traer muchas consecuencias. Entonces, es complicado. Y bueno, como dices, no, o sea, no sabes cuántos años van a vivir y a veces eso nos pasa también en la consulta con respecto al sueño, ¿no? A veces dicen, bueno, pues ya no duermo, no pasa nada, total, ya para el tiempo que me queda de vida, pero yo creo que algo que es muy importante en cualquier etapa es, hay que cuidar la calidad de vida hasta el último día y de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, ahora que tomamos el tema del sueño, considerando que somos un centro de sueño, pues es muy importante hoy también retomar esta parte, ¿no? De qué participación tiene el sueño, porque invariablemente cuando hablamos de dormir y de las consecuencias de dormir mal o de no dormir, siempre como que nos enfocamos o la gente se enfoca en el cansancio físico, ¿no? O sea, que siempre hay como, ay, bueno, estoy cansado, a lo mejor soy poco productivo, pero bueno, no pasa nada. Pero en realidad, ¿qué tanto la falta de sueño impacta a esta salud mental y a este bienestar integral? Sí, claro. El no tener una calidad de sueño y tener estas alteraciones en el sueño sí impacta de forma significativa porque, pues como lo mencionas, ¿no? La persona no se siente descansada, se siente irritable, se siente menos ágil cognitivamente, te cuesta más trabajo buscar la solución de conflictos o de lo que uno tiene que resolver en nuestro día a día, ¿no? En el trabajo, problemas de familia, este, el, el no poder poner atención, nos sentimos inatentos, ¿no? Y entonces cuando nosotros empezamos a tener una restricción continua de sueño, a lo mejor sí pasa una vez, ¿no? Que bueno, no pude dormir esa noche, me desvelé, ok, pero al otro día mi sueño se recupera, probablemente no haya un gran impacto. Pero si esta restricción de sueño se vuelve algo constante, pues todas estas deficiencias van a ir presentándose de forma continua y poco a poco va a ir alterando mi funcionalidad, ¿no? No me va a permitir ser tan activo y tan resolutivo como suelo serlo. Y esto me va a llevar a que empiece a percibir que las cosas o los conflictos son más difíciles de lo que realmente son, a que empecemos a tomar decisiones incorrectas, que nos sintamos más estresados. Y entonces digamos que se va haciendo como una cadenita, ¿no? Al ir percibiendo mayores obstáculos, mayor estrés, menos concentración, mayor irritabilidad, pues entonces esto sí me puede llevar a que si yo no recupero esa estabilidad en mi sueño o reconozco, conocemos cuál es el motivo de por qué no está durmiendo adecuadamente, pues entonces los síntomas cada vez se van a ir aumentando más y más y más, hasta que puede ser que si en un momento lleguen a desarrollar algún trastorno de ansiedad o algún trastorno del estado de ánimo, ¿no? Esto es en cuestión de si hay como esta constante de una restricción de sueño, ¿no? Que puede ser por múltiples causas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, puede ser el hecho de que
con el home office, generalmente las horas de trabajo se vuelven más extensas, terminan a las 10, 11 de la noche, o inclusive tienen que resolver problemas a la medianoche. O sea, ahora es como estar pendientes del trabajo 24 horas, ¿no? eh, Mayor carga de trabajo, menor tiempo recreativo, ¿no? Mayor responsabilidad, mayor estrés. Entonces todo esto pues va aumentando nuestros factores de riesgo, va aumentando nuestro estrés y por lo tanto va disminuyendo nuestra calidad de nuestros sueños, ¿no? Y sí nos puede llevar a que lleguemos a desarrollar un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico o un trastorno en las emociones. Sí, definitivamente dormir bien pues es fundamental para ayudarnos en esta regulación de las emociones y a cuidar nuestra salud mental, porque efectivamente, ¿no? Todos hemos experimentado una mala noche de sueño y al día siguiente nadie te cae bien, quieres pelear con todo el mundo, o eres poco eficiente en las cosas que haces, eres poco productivo y obviamente esto de manera aguda, pero si lo llevamos a un extremo o a algo crónico, pues bueno, es lo que pasa frecuentemente con los pacientes, ¿no? A veces ya están muy desgastados. Esto que tú decías, ¿no? Tienen la capacidad que tienen para evaluar de manera objetiva los conflictos se altera, entonces hay errores de juicio y entonces incluso tienen una percepción errónea de su problema de sueño y bueno, tienden a complicarse mucho. Entonces, bueno, recuerden que es muy importante dormir bien. Y ahora, a partir de la pandemia, pues nosotros hemos encontrado un incremento muy importante en pacientes con insomnio, ¿no? Y obviamente este insomnio, pues no está ayudando a cuidar toda esta parte. Y otra cosa que también está afectando el sueño y que asumo que también la salud mental y de lo cual me gustaría que platicáramos hoy, como para tener claro lo que es normal, lo que no es normal o lo que está bien o hasta dónde es, el consumo de sustancias, ¿no? De sustancias legales, ¿no? Digamos, de entrada, ¿no? O sea, ¿qué tanto el consumo de alcohol que se incrementó durante la pandemia o el consumo de tabaco y el consumo de marihuana también, ¿no? Que son como las cosas que más se están consumiendo a partir de la pandemia. ¿Qué tanto nos impacta? Porque, bueno, a lo mejor muchas personas pueden decir, bueno, una copa para relajarme o para celebrar, o no tiene nada de malo, pero ¿qué tanto sí, qué tanto no y qué tanto impacta de manera general? Ujú. Sí, realmente ahorita con la pandemia sí hubo un aumento tanto en el consumo tanto de sustancias, sobre todo legales, bueno, también legales, porque al haber un mayor estrés, un cambio tan abrupto de nuestro estilo de vida, el aprender nuevamente a adaptarnos con lo que se tenía o se tiene en este momento, es como una forma de automedicarse, ¿no? Porque decir, bueno, me siento angustiado, me siento estresado, entonces me voy a fumar un cigarro o me voy a tomar una cerveza o un whisky. Y como este estrés cada vez fue aumentando más y más debido pues, a las dificultades que cada familia y cada persona se fue enfrentando, entonces sí hubo un aumento en el consumo, ¿no? De café para estar más despierto, más alerta, para desvelarme, ¿no? O para relajarme, el alcohol, ¿no? O el tabaco, que aquí realmente lo mencionan o es muy frecuente en las personas que tienen ansiedad, pero pues el tabaco también es ansiogénico, ¿no? Entonces ahí es como reforzar ese síntoma. Entonces ha aumentado, sí, se ha aumentado, porque se ha utilizado como un regulador, ¿no? Un regulador de mi ansiedad, un regulador de mi irritabilidad, un estimulante para mantenerme despierto, ¿no? Eso en cuestión de las personas que generalmente no suelen tener un conflicto con las sustancias. Pero otra parte importante son aquellas personas que ya tenían un problema con el consumo de sustancias, porque durante este tiempo, al haber una disminución de la atención de los servicios médicos, muchas personas tuvieron que suspender sus tratamientos, suspender sus seguimientos, y pues esto a qué lleva, ¿no? A que tengan recaídas, a que haya exacerbaciones, que aumente nuevamente el consumo de las sustancias. Entonces, pues sí ha tenido un impacto realmente significativo, tanto en personas que no solían tener un consumo de sustancias versus a las que ya lo tenían
y que pues se acentuó más por la falta de servicios de salud y que tuvieron que interrumpir sus tratamientos y sus seguimientos. Claro, porque dentro de los primeros meses, al menos de la pandemia, pues se priorizó obviamente todo lo que tenía que ver con la salud física y los servicios de salud mental han sido de los últimos en incorporarse, ¿no? Cuando el aislamiento, la incertidumbre, la enfermedad per se, con todas sus secuelas, pues va demandando cada vez más servicios de salud, además de que no sé, me da la impresión de que no hay tantos profesionales de la salud especializados en salud mental. Digo, tú sabrás mejor que yo el dato, pero me da la impresión de que no hay tantos psiquiatras, tantos psicólogas con formación especializada. Ujú. Sí, no, realmente no. Ahorita el que tengo como claro es en cuestión a psiquiatras, a psiquiatras infantiles. En México somos 400. Para la cantidad de población que hay de niños, pues realmente somos insuficientes, ¿no? Claro, Somos muy pocos paidos. y a eso sumamos los tabús, ¿no? Que ya a lo mejor, que ya hemos comentado en otra ocasión, pero bueno, nunca está de más recordarlo. Siempre le tiene la gente mucho miedo al psiquiatra, ¿no? O sea, es como, ya cuando de veras voy al psiquiatra es porque ya, o sea, estoy muy mal. Y en realidad creo que es importante especificar, por ejemplo, en este caso de la salud mental, ¿qué hace un psiquiatra para mejorar la salud mental? O a lo mejor planteado de otra manera, ¿en qué momento yo puedo decidir que es un buen momento para acudir con un psiquiatra? Pues realmente yo lo que les digo sería como el ir con un profesional de la salud, por ejemplo, con un psiquiatra, sería como ir al dentista, ¿no? Es algo que debemos, que generalmente está estipulado ir cada 6 meses, ¿no? Para evaluar que realmente todo esté correcto y no solamente cuando tengo alguna dolencia o alguna caries, ¿no? Y precisamente el ir con esta frecuencia, pues es para prevenir. Realmente así debería de ser la cuestión de salud mental, ¿no? Porque muchas veces sucede que los pacientes dicen, bueno, pues ahora ya tuve que llegar hasta este nivel, ¿no? Porque ya estoy muy mal. Pero entonces yo le digo, bueno, es que ¿cómo percibe o por qué considera que el venir al psiquiatra es igual a que hay una afectación o que hay un trastorno mental como tal, ¿no? No necesariamente. Si nosotros cambiamos nuestro concepto de salud mental, que va en lo que habíamos mencionado, que va en la búsqueda de cuáles son nuestras actitudes, aptitudes, nuestras áreas de oportunidad, y que el ir con un profesional de la salud mental precisamente es para valorar esta parte y para conocer a lo mejor cuáles son mis deficiencias y cómo las debo de trabajar y que puedo adquirir mayores estrategias de afrontamiento, que puedo saber cómo manejar mi estrés, pues creo que la población lo vería de forma muy diferente, ¿no? En vez de sentirse a veces hasta enojados de que otros especialistas le dicen, no, es que su tema es mental, vaya con el psiquiatra, y en vez de sentirse enojado, pues realmente verlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de evaluar qué es lo que está sucediendo para que yo me sienta de esa forma, ¿no? Porque aquí intervienen tanto factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales, ¿no? Si bien van a haber personas que sí tienen una predisposición para ciertos trastornos, eh, y que de pronto a lo mejor no tienen muy buenas habilidades psicológicas o ha tenido muchos eventos estresantes, bueno, pues el riesgo de que realmente llegue a presentar un trastorno mental va a aumentar, ¿no? Pero no Claro. necesariamente, ¿no? Entonces creo que aquí se debería de tomar más por el objetivo de prevenir el desarrollo de un trastorno, ¿no? Sino el realmente reconocer qué es lo que está pasando en mí y que la oportunidad de ir con un profesional de la salud mental, pues precisamente es para identificarlo y mejorarlo, ¿no? Y que no es que tienes que ir y te van a medicar forzosamente, y si te medican tampoco es que sea malo, ¿no? Que hay muchos prejuicios con respecto a los medicamentos. Entonces, aprovechando el espacio, ¿tú qué mensaje le dirías a los que nos están viendo para decir, no pasa nada con los medicamentos, los tomamos cuando son necesarios y no siempre medicamos? ¿Qué mensaje te gustaría dar?
Claro, pues en cuestión de los medicamentos, la verdad es que son medicamentos muy nobles, son medicamentos que se ha visto que favorecen a nuestro cerebro, no lo perjudican, no causan dependencia, no causan tolerancia, favorecen la neuroplasticidad. Entonces creo que el recibir un tratamiento farmacológico es para volver a regresar a ese equilibrio neuroquímico que necesita nuestro cerebro. No es que va a sustituir o no es que me voy a volver dependiente, no, es simplemente volver a regular aquella alteración que se está presentando. No sucede así en todos los trastornos, depende de los trastornos, pero generalmente dentro de los que son más frecuentes, como los trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, esto es lo que hacen los medicamentos. Buscan nuevamente establecer ese equilibrio neuroquímico para que la persona vuelva a funcionar tan bien como siempre lo ha hecho. El medicamento es solamente por un tiempo y se retira, ¿no? No es algo que a lo que deba de adherirse a lo largo de la vida, a menos que sean otros trastornos ya crónicos como esquizofrenia, trastorno bipolar, que esos, bueno, sí funcionan de forma diferente. Pero creo Claro. que el adherirnos y aceptar un tratamiento farmacológico es una oportunidad para mantener o regresar a ese equilibrio y si hay en este momento las herramientas, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué negarnos esa oportunidad de sentirnos bien? ¿No? Es como si nosotros le dijéramos a un diabético, pues no te pongas la insulina, porque entonces te vas a hacer dependiente, ¿no? Pero pues él lo necesita, su páncreas ya Claro. no produce esa sustancia que requiere para vivir. Es lo mismo que sucede con los trastornos mentales. No es cuestión de voluntad, no es cuestión de De falta de echarle echarle ganas. ganas, ¿no? Si fuera así, pues qué padre, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo dejo de estar triste? Pues ponte feliz, ¿no? Como si fuera tan fácil. Realmente no es porque es una alteración neuroquímica la que está Claro. sucediendo ahí, ¿no? Entonces, si yo le digo, recomiendo a alguien, o yo me digo, no te tomes un tratamiento psiquiátrico, pues entonces hay que verlo como si yo le estuviera diciendo, o en verdad yo sería capaz de decirle a alguien que es diabético, no te pongas la insulina. Entonces, como hay que pensarlo de esa forma, ¿no? Si hay la manera de cómo mejorar nuestra salud, pues hay que hacerlo, ¿no? Y sobre Claro. todo porque para que realmente nosotros seamos personas sanas, como lo dice la definición de la salud, ¿no? Es un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social. Si yo no tengo ese bienestar mental, entonces no voy a estar sano, ¿no? Entonces creo que hay que verlo de esa forma. Sí, efectivamente, porque además nadie quiere estar mal, nadie la quiere pasar mal, ¿no? Entonces, pues hay herramientas y hay que utilizarlos, ¿no? Está el tratamiento, el abordaje psiquiátrico, hay otro tipo de profesionales de la salud que también trabajan con salud mental, como los psicólogos, que bueno, desde diferentes enfoques y habrá momentos o habrá personas que requieren un tratamiento psicológico y habrá quienes no les es suficiente y requieren además un abordaje farmacológico o trabajan de la mano, ¿no? Que también eso es algo importante, ¿no? O sea, son dos profesionales que pueden hacer buena mancuerna para dar un abordaje integral a los pacientes, ¿no? Sí, realmente, esta parte que dices es muy importante porque realmente nosotros como psiquiatras, generalmente nuestros tratamientos son multidisciplinarios, ¿no? Trabajamos con psicólogos, con neurólogos, con terapeutas, con endocrinólogos, con pediatras. O sea, realmente el tratamiento es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tenemos que ver a la persona de forma integral, ¿no? Entonces, eh, para hacerlo de esta forma, pues tenemos que estar en comunicación con muchos profesionales de la salud, ¿no? No somos, los psiquiatras no estamos aparte de la medicina, no, para Claro. nada. Somos parte de ese equipo médico para buscar el bienestar y la salud del paciente. Claro, recuerden que nosotros en el Centro de Sueño y Neurociencias justamente somos un grupo de especialistas y esa es nuestra intención, ¿no? Darle un abordaje integral al paciente y esa es la mejor manera de darle un mayor beneficio. Nosotros contamos con neurólogo, con la doctora que es nuestra psiquiatra, tenemos psicólogos, especialistas en sueño, también otorrinos, pediatra, neumólogo, entonces, bueno, podemos
apoyarlos en todas estas partes. Bueno, estamos ya en la parte final y yo ya me extendí con las preguntas, pero ahora voy a pasar a las preguntas de quienes están haciendo el favor de acompañarnos. Recuerden que estamos en la tercera temporada de nuestros Viernes de Sueño. Ayúdenos a compartir este video para que llegue a más personas y lo estamos haciendo en conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, que es el próximo 10 de octubre. Y bueno, por aquí nos hacen algunas preguntas. Araceli nos pregunta, en un adulto mayor que además de depresión bajo administración regulada de fármacos presenta una situación de insomnio, ¿cómo se puede abordar su problema de insomnio? ¿Recomienda el uso de fármacos inductores de sueño? Creo que aquí, bueno, algo importante realmente si ese insomnio es insomnio, ¿no? Porque como lo hemos visto y también se ha hablado en otras pláticas en este espacio, conforme nosotros vamos avanzando en cuestión de nuestra edad, nuestros requerimientos de sueño pues van cambiando, ¿no? Entonces, generalmente los adultos mayores requieren menor cantidad de sueño. Entonces hay que ver realmente cuántas horas de sueño está teniendo y si ese sueño es reparador o no. Porque muchas veces suele pasar que se acuestan temprano a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana ya están despiertos, ¿no? Entonces ellos consideran que está teniendo insomnio. Pero generalmente en los adultos mayores pues van a dormir un promedio de 6 horas, algunos 5 horas, y si nos damos cuenta realmente está cubriendo su necesidad de sueño. Entonces no necesariamente tiene que ser un insomnio. Creo que aquí hay que identificar bien qué es lo que está sucediendo. A lo mejor llevar un buen registro de sueño para saber si realmente es insomnio. Ahora, también es cierto que una persona que tiene depresión o que tiene ansiedad, ¿se ve afectado el sueño? Sí, definitivamente sí, sí es uno de los síntomas que se pueden presentar. Entonces, ahí hay que ver si realmente el único síntoma que está presente es el insomnio o si todavía hay irritabilidad, hay aislamiento, hay falta de motivación. Y si es así, a lo mejor no necesitamos un hipnótico, sino lo que necesitamos es hacer un ajuste de su tratamiento farmacológico, ¿no? Si está llevando su antidepresivo o qué otro tipo de tratamiento está recibiendo, ¿no? Pero creo que sí tenemos que hacer como una entrevista minuciosa para saber qué otra cosa está sucediendo aparte de esa dificultad de conciliar el sueño o de si realmente es este insomnio que menciona y qué más hay para decidir si se requiere o no un hipnótico, ¿no? Y de qué tipo de hipnótico estamos hablando. Porque en los adultos mayores definitivamente el uso de benzodiazepinas hay que evitarlo lo más que podamos porque aumentan el riesgo de caídas, aumentan el deterioro cognitivo, el riesgo de mayor somnolencia, de tolerancia. Entonces, esta parte pues hay que ser cuidadosos y pues creo que aquí tendríamos que tomar en cuenta esta evaluación completa, ¿no? ¿Qué otros síntomas está teniendo? Si realmente es un insomnio y cuál sería la modificación farmacológica que requeriría. Claro, y como hemos comentado aquí, pues recuerden que para el insomnio siempre la primera línea de tratamiento es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y ya a menos que haya algún otro componente adicional, pues considerar estos fármacos. Muchas gracias. Dice Susana Gómez, considero que dentro de los especialistas de salud también están los psicólogos. Sí, claro, justo a lo mejor tu pregunta llegó antes de que lo comentáramos, pero sí, efectivamente, como decía la doctora, pues esto depende de muchos especialistas y la mejor forma de ayudar a los pacientes es hacer un abordaje integral. Muchas gracias por Sí, tu creo que esta comentario. parte sí me gustaría como reafirmarlo. No estamos peleados psicólogos y psiquiatras para nada. Somos enfoques diferentes y lo ideal es siempre trabajar en equipo. O sea, realmente si trabajamos en conjunto, el resultado para el paciente va a ser mucho, mucho mejor. Exactamente. Nos dice por aquí Osiris Díaz, ¿es verdad que en la pandemia se incrementó la depresión? ¿Algún consejo para tratar a un adolescente deprimido? Muchas gracias. Sí aumentaron los casos de depresión, de ansiedad. Hay algunos que únicamente fueron como este trastorno adaptativo. Cuando nosotros nos enfrentamos a un cambio importante o a una pérdida,
nuestro cuerpo puede responder también con ciertos síntomas ante este cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo, en este caso, pues el confinamiento en los adolescentes y en los niños, el ya no ir a la escuela, el trabajar, tomar clases en línea, de 6 a 7 horas en la computadora, el exceso de tarea que en algún momento se presentó en los chicos, el no tener esa convivencia con sus pares. Realmente esto sí fue un impacto importante en la población estudiantil, o sea, desde kinder hasta universidad, ¿no? Porque todos se han visto afectados con esta situación. Entonces, en cuestión de la depresión del adolescente, va un poquito en relación a lo que habíamos comentado anteriormente, que realmente pues hay que hablar con nuestro adolescente, saber si realmente está habiendo un cambio en cuestión a sus rutinas diarias, ¿no? Pero si hay cosas que a nosotros ya nos empiezan a llamar la atención y que no vemos que hay un cambio importante en él, por ejemplo, que hay irritabilidad, que no quiere comer o que come mucho, que se aísla, que pasa mayor tiempo en redes sociales o en videojuegos, que no vemos que convive o que busca a sus amigos. Entonces, creo que lo ideal sería que recibiera una valoración en forma para que realmente identifiquemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y algo que también creo que es muy importante es que como papás hay que promover que sigan teniendo esa interacción social, ¿no? Si bien, bueno, hay algunas escuelas que ya están manejando sistema presencial, bueno, este sistema híbrido, ¿no? Ujú. Creo que sí es muy importante que se permita que los chicos socialicen, porque es una parte fundamental, pues realmente desde el kinder, primaria, secundaria, es fundamental esta interacción. Si bien no siempre se puede de forma física, pero sí el promover que busquen a sus compañeros, que se hablen por teléfono, que se conecten en juegos en línea, ¿no? O sea, los videojuegos no son malos, o sea, son buenos siempre y cuando se usan de forma correcta y que ahorita realmente ha sido una muy buena herramienta de interacción entre los adolescentes y los niños, ¿no? No podemos cuartearles este proceso de crecimiento. Claro, sí, la verdad es que qué complicado, ¿no? Pero bueno, una vez que la pandemia está un poco más estable, digamos, pues, y que se pueden regresar a las actividades presenciales, pues sí es momento de empezar a darle importancia y a favorecer la parte de la salud mental, ¿no? Eh, por aquí hay otra pregunta de Pau García que dice, ¿de qué forma ayuda la higiene de sueño en los procesos terapéuticos con la psiquiatra y con los medicamentos de los mismos tratamientos? Pues realmente la higiene de sueño es fundamental no solamente para un tratamiento, sino de nuestra vida diaria, ¿no? Si nosotros llevamos una buena higiene de sueño, seguramente mi calidad de vida también va a mejorar, porque pues me voy a sentir más descansado, un sueño más reparador, el manejo de las rutinas, ¿no? Entonces, creo que si la higiene de sueño va de la par con cualquier otro tipo de tratamiento psiquiátrico, pero es parte de nuestro día a día, ¿no? Yo creo que el fomentar la higiene del sueño desde la infancia es algo que debería de ser eh, regla, ¿no? Claro. Sí, además recuerden que llevar una buena higiene de sueño nos va a evitar el riesgo de desarrollar otro tipo de trastornos del dormir. Bueno, por aquí hay otra pregunta y va a ser la última porque si no se nos va a acabar el tiempo. Nos preguntan por aquí qué recomendaciones pueden dar para hablar con la familia sobre la salud mental y preguntar si se encuentran bien o requieren de algún apoyo profesional. Qué buena pregunta considerando esto de lo difícil que es hablar de salud mental, ¿no? Ujú. Sí, realmente creo que es algo que sí se debería de abordar y que deberíamos enseñar desde pequeñitos, ¿no? Porque realmente nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la vida a reconocer nuestras emociones y a tratar de modularlas de la forma en la que mejor se nos ocurre, ¿no? Pero si nosotros desde desde que son pequeños les empezamos a fomentar la importancia de la salud mental, el reconocimiento de las emociones, el,
el platicar sobre los conflictos, la búsqueda de soluciones, ¿no? El cómo aprender a regular las emociones que tengo en vez de ignorarlas o de callarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se le dice a los niños no llores, no grites, no te enojes, pues entonces si decimos no te enojes, pues es igual a decirle no te sientas feliz, ¿no? O sea, Claro. realmente todas las emociones son importantes, todas tienen un motivo, tienen un porqué. Entonces, eh, la forma de cómo hablar de salud mental en la familia, creo que si empezamos por nosotros, va a ser más fácil, ¿no? Si nosotros nos empezamos a expresar y a hablar con nuestros familiares de cómo me siento, de a lo mejor lo difícil que ha sido para mí cierta situación, cómo lo he resuelto, qué emociones me generó. Cuando nosotros aceptamos nuestras áreas de oportunidad, cuando aceptamos nuestras aptitudes, eh, damos también la oportunidad y enseñamos, por ejemplo, si hay niños o si hay adolescentes, que es algo correcto, ¿no? Que es algo adecuado y normal el hablar de nuestras dificultades, porque generalmente hablamos de temas que nos agraden, que nos hagan sentir bien, que nos hagan reír, y está bastante bien, pero también es importante el darle un espacio a esos momentos en los que no me siento bien. Y a lo mejor inclusive el platicar de algún conflicto que yo tuve y cómo lo solucioné. También la otra persona, una forma muy importante que nosotros tenemos de aprender no solamente es lo que nosotros nos enseñan, sino lo que nosotros observamos de nuestro entorno, porque van a haber situaciones que no me pasen a mí y que le pasaron a alguien más y que yo lo vi, pero yo de ahí aprendo, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de nuestra propia salud mental, pues entonces podemos empezar a promover a los demás, a hablar de la salud mental como tal, ¿no? Yo creo que a mí una película que se me hace muy, muy buena y que la recomiendo mucho es la de Intensamente, porque es una forma de cómo hablar de las emociones, de ver la importancia que tiene cada una y cómo impacta tanto de forma individual y de forma social. Claro. Entonces, esa pudiera ser como u- un- una buena forma como de interactuar en la familia y a lo mejor vamos a ver la película, vamos a comentarla y que a partir de ahí se abra como ese diálogo en cuestión de la salud mental. Claro, sí, no importa que sea una película de niños, vale la pena verla porque al final pues tiene un mensaje que también a los adultos nos cae muy bien recibir. Bueno, pues ya estamos en el tiempo y antes de que te vayas y de que terminemos esta transmisión, me gustaría que nos dieras así como una recomendación de si yo hoy digo, a partir de hoy quiero mejorar mi salud mental, ¿qué puedo hacer? O sea, pequeñas cosas que yo pueda hacer en mi día a día para estar mejor en este aspecto. Creo que nivelar nuestra carga de trabajo o de estrés con actividades que nos generen bienestar. Por ejemplo, si trabajo 5 horas, bueno, pues también debo de determinar un tiempo para que yo también me relaje, para que yo logre distraerme de ese estrés continuo, ¿no? El llevar rutinas diarias, ¿no? Que nos va a ayudar a organizarnos, el siempre alimentarnos bien, porque hay muchas veces que le damos prioridad a resolver ciertos conflictos o al trabajo, pero pues también hay que recordar que si yo quiero trabajar bien, si quiero desempeñarme bien, pues entonces tengo que comer bien, dormir bien y sentirme descansado, porque de otra forma me voy a sentir sobrepasado en cualquier momento, ¿no? Entonces, siempre buscar este equilibrio creo que es lo que nos va a ayudar a mantenernos en un buen estado de salud mental. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Ilia Espíndola. Recuerden, la doctora es especialista en el Centro de Sueño y Neurociencias. Ella es psiquiatra y atiende tanto adultos y también está especializada en niños y adolescentes. Muchísimas gracias, Ilia, una vez más por estar con nosotros. Ha sido muy interesante. Sigue habiendo más cosas que podríamos comentar, pero bueno, ya tendremos que hacer algún live dedicado al adulto mayor y a lo mejor otro para los adolescentes, porque bueno, son temas súper importantes. Muchísimas gracias. Sí, un gusto. Gracias por la invitación.
Bueno, recuerden que este es nuestro segundo capítulo de los Viernes de Sueño en esta tercera temporada. Nos vemos en 2 semanas para seguir hablando de temas que les serán de mucho interés. Ayúdenos a compartir este video y recuerden que el Centro de Sueño y Neurociencias está atendiendo tanto de manera presencial en nuestras instalaciones en la Colonia Roma como en línea. En nuestra página pueden encontrar otros lives, mucha información y recuerden que si tienen alguna duda y ya no la pudimos contestar en este momento, déjenos por ahí sus comentarios y en breve les estaremos respondiendo. Muchísimas gracias por este Viernes de Sueño más y que tengan una excelente noche. Hasta luego.